lo que voit à compartir et una advertencia, un mensage urgent para los cristianos. No surgió de un sueno ni de un estado alterado. Me fut revelado mientras oraba, en el silencio de una capilla aislada, cuando el mundo parecía lejano pero el cielo increíblemente cerca. Si algo, o mejor dicho, se me permitió ver. Desde ese momento, mi vida nunca volvió a ser la misma. Hablo de revelación, realidades espirituales que están a punto de manifestarse de forma concreta. Algunas son tan poderosas, tan serias, que incluso ahora me estremezco al pensar que mucho cristiano no están preparado. Lo que se me mostró tiene que ver con el que está por suceder, acontecimiento no muy lejano en el tiempo que marcarán un punto de inflexión profundo, no solo para la iglesia, sino para cada creyente. No será una crisis culquera. Sera una separación, un paso, un fugo que quemará toda pretensión, toda tibieza, toda doble. Las imagen que recibino puden interpretarse a la ligera. Algunas son simbólicas, otra nítida, pero toda transmiten un mensaje preciso. Preparance, por cuando todo comienza, no habrá tiempo para reflexionar ni para volver atrás. E elegido contarlo todo, sin importar el costo, para que quien escuchant pudan tomar una decisión. Se acabó el tiempo de la neutralidad. Dio habla, y quien tanga wado para oír, que waga. En de empezar, solo os pido un gesto rápido y gratuito que realmente la diferencia para nosotros, suscribiro al canal con la campanita activada y escribir amén en los comentarios si también sentí que estos videos hablan al corazón. Me lamo hermana Elena, y todo empezó una tarde culquera. Tenía 32 años y mi vida era pura, silencio, oración, intercesión. No buscaba aparición ni milagro, solo a Dios. Había elegido el convento siendo joven, guiada por un hombre más fuerte que cualquier oposición, un hombre de verdad, un hombre de eternidad. Esa noche, estaba sola en la capilla. El silencio era denso, quasi sagrado. Me arrodillé, tomé el rosario y comencé a rezar como todas las noches. Pero algo dentro de mí sabía que esta no sería una oración como las demás. Oré por los perdidos, por los tibios, por aquello que se dicen cristiano pero han extinguido la luz interior. Y mientras rezaba la Ave María, sentí que el cielo estaba a punto de responder, no con paz, sino con revelación. Entonces ocurrió algo, ningún sonido, ninguna advertencia, solo una oscuridad abrupta. No fut como apagar una luz. Fut como si un velo negro hubiera quedado, no solo sobre la capilla, sino dentro de mí, en mi respiración, en mi pensamiento. El air se volvió denso, quasi líquido, y el silencio se volvió total, no un silencio pacífico, sino un espacio vacío, suspendido, donde cada sonido había sido devorado. Instintivamente cerré los ojos, buscando refugio en Dios. Y fut allí, en la oscuridad absoluta, donde todo comenzó. Una luz violenta atravesó la oscuridad, no como una lámpara que se enciende, sino como un sol que explota de repente en el cielo nocturno. Era blanco, pero no como la nieve ni el mármol. Estaba vivo. Tenía sustancia. Se derramó sobre mí y dentro de mí. Y en el centro de esa luz, surgió una figura. No pudo decir que fuera Jesús tal como él lo había visto en pintura o en los relatos de los santos. Era él, sí, pero en una forma que superaba toda imaginación, toda representación humana. Era majestad y dulzura, juicio y misericordia. No habló como nosotros hablamos. Ninguna boca se movió. Ningún sonido resonó en el air. Sin embargo, oí-las palabras resonar en mí como tambor sagrado que lacian en cada fibra de mi ser. Dijo, la nea ha sido trazada. Frase sencilla, pero tan llena de significado que me hicieron temblar. No sabía que querían decir, pero sabía que nada volvería a ser lo mismo. Entonces la visión se abrió como una cortina. Si el cielo oscurecer sobre toda la tierra.
Un silencio on mas profundo elo envolvio todo. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si el mundo entero estuviera suspendido entre dos latidos de Dio. Y en ese vacío, volví a escuchar la voz. La oscuridad que cubrirá el sol es una señal de la oscuridad espiritual que está a punto de envolver la tierra. Lo sentí como si una cuchilla me atravesara. No era miedo, era conciencia, una conciencia insoportable. Si ciudad desierta, como vacía de alma, como si la gente se hubiera desvanecido en el aire. Hombre y mujer caminaban por las calles como cascara vacía, sin mirada, sin propósito, sin vida. Sis altar abandonado, parroquia vacía y sacerdote arrodillado, lorando lagrima silenciosa, con la mirada perdida en el vacío. Pero en medio de todo esto, un pequeño grupo, eran poco, pero oraban con las manos juntas sobre las rodillas y la mirada dirigida al cielo. No tenían miedo. Estaba seguro de que nadie los conocía, nadie los aplaudía, pero su fe era fuego vivo, y ese fuego ardía en el corazón de la noche. Y entonces entendí, la nearilmente había sido trazada. La vision se hizo aún más intensa. Cada célula de mi cuerpo vibraba como si rozara la eternidad. Ya no sabía si estaba vivo o muerto, en el cielo o en la tierra. Pero una cosa era segura, Dios me estaba mostrando algo terrible, pero también algo maravilloso. Y yo estaba allí, una monja pequeña y silenciosa elegida para ver lo que mucho ignorant. Mi corazón latía con fuerza como si quisiera estallar en mi pecho. Pero en medio de ese temor sagrado, nació en mí una tarea, tenía que recordar. Tenía que contar. Porque lo que acababa de ver no era un sueño. Era un comienzo. Y desde ese momento nada volvería a ser igual. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado. Pudieron ser segundo, minuto y hora. El concepto mismo del tiempo pareció disolverse, como si hubiera entrado en otra dimensión donde no emancía ni puesta de sol. Fut como si Dios me hubiera arrancado del presente para mostrarme el corazón mismo de la historia, no la escrita en los libros, sino la grabada en las almas. La vision se abrió a un cielo sombrío, como si el sol hubiera dado paso a una noche prematura. Pero no fut una noche normal. Fut algo diferente, algo inquietante. El cielo no estaba simplemente oscuro. Parecía extinguido, vacío de vida. Era una oscuridad viviente, una oscuridad que parecía observarte, penetrar tu carne, insinuar sans tu pensamiento. Y junto con esa oscuridad, el silencio, un silencio tan profundo que dolía. No era una ausencia de sonido sino una ausencia de presencia, como si toda la creación hubiera contenido la respiración. El mundo contenía la respiración, esperando aquello que yo no sabía. Entonces la voz regresó, no como un eco, sino como un fuego que tomaba forma en mi conciencia. La oscuridad que cubrirá el sol sera la señal de la oscuridad espiritual que está a punto de envolver la tierra. Las palabras se grabaron en mí como fuego en la madera. No eran solo un mensage, eran la realidad. Miré al cielo y sentí su peso sobre mi hombro, como si cargara con el dolor del mundo entero. Se me permitió ver. No sé si con ojos espiritual o con algo más profundo. Las imágenes fluían ante mí como un río caudaloso. Si ciudad vacía, calles desierta, edificio intacto pero sin vida. No fut una explosión, ni un desastre, sino una ausencia, como si las almas hubieran sido absorbidas por un vacío invisible. Y los que quedaron caminaban como automata, cuerpo sin luz, mirada apagada, sin ira, sin alegría, solo una apatía desesperada. Fut como si el alma se hubiera ido y solo quedara la carne atrás. Luego me mostraron el interior de alguna iglesias, banco vacío, vela apagada, altar denudo. En uno de ellos sis a un sacerdote arrodillado, con las manos en la cara y los hombros temblando. Estaba llorando. Su lágrima no eran las de alguien que ha perdido algo, sino las de alguien que despierta de un largo sueño y en que entra el mundo en ruina.
su lagrima parecian de cire, porc et no hableante. Porc et permanci en silencio cuando el evangelio fut pisoteado. Fut el grito de alguien que sabe que tu vaux el siempo pero no el courage. Il hugo el contraste, una habitación pequeña y vacía con una cuantasilla y una cruz torcida colgando dentro. Había quizá entre ocho y 10 persona. Estaban rezando. No se miraron. No hablaron. Oraron en silencio, de rodilla y con las manos juntas. Su boca no se moviron, pero su espiritus clamaron al cielo. Había una luz sobre elo, no una luz física, sino una presencia viva. Y en ese pequeño grupo, sin saberlo, reconocí el corazón palpitant del evangelio. La oscuridad no sera total, dijo la voz. Porque el sonor ha reservado para sí un remanente, pequeño, humilde, desconocido pero fiel. Esta palabra me hicieron vibrar hasta los usos. Ese remanente no era perfecto, ni poderoso, pero era verdadero. Eran alma que habían elegido a Dios a pesar de todo. No por costumbre, no por apariencia, sino por amor. Luego sis acontecimiento rapido, como destello en la oscuridad. Sis inestabilidad, caos, protesta. Sis gobierno derrumbars, institución perde autoridad. Sis la economía temblar como una torre golpeada por un terremoto. Sis rostro conocido de la política mundial levantar las manos al cielo, incapaz de explicar el lo que estaba sucediendo. Y la voz, estaba con una gravedad que me dejó sin aliento, pregunto, ¿se convertirán? ¿Volverán a mí? ¿O endurcerán su corazón como el hizo Faraón de que las aguas el lo tragaran para siempre? Entonces comprendí que todo el lo que se me mostraba no era un castigo ciego sino un grito, un lamado. Cada vision era un lamado a la conversión. Cada imagen una invitación a volver al corazón del Padre. El sonor no hablaba con amenaza sino con una claridad desarmante. Este el momento de preparación. No esperé a que pase el eclipse para volver a mí. El momento es ahora. La separación ya está en marcha, y tu, y ya, debes anunciarlo. De repente me encontré ante un silo agitado, sacudido por nube negra que se perseguían una a otra como bestia loca. El estaba cargado de electricidad y tensión. Y sentí que cada molécula del mundo estaba esperando, como si incluso la creación estuviera conteniendo la respiración esperando el lo que estaba por suceder. Entonces el cielo se abrió y desde esa grieta sis aparece algo que nunca había imaginado. De la oscuridad emergieron figura majestuosa, guerrero que caminaban con paso decidido, vestido con armadura brillante que no reflejaban la luz externa sino que parecían emanar desde adentro. No eran ombre común y corriente. Eran hombre y mujer escogido que brillaban como estrella queda a la tierra. Y cada uno levaba una espada que parecía hecha de fuego líquido. Esta no eran arma para matar, sino para librar. No había odio en sus ojos, solo una fuerza solemne, una profunda conciencia de que estaban librando una guerra invisible pero que decide el destino de las almas. Una voz, más dulce a la vez más fuerte que cualquier sonido ternal, me dijo, estos son míos. No se inclinaron. No siguieron el ruido de las masas. No adoraron a Baal. Eligieron el camino angosto incluso cuando los condujo al rechazo, a la soledad, al desprecio. Ahora luchan con la espada del espíritu y con el poder de mi palabra. Los sis caminar entre las ruinas de una ciudad en llama. Cada paso, cada gesto, parecía extinguir el fuego, calmar el viento, poner orden donde reinaba el caos. Nadie los aplaudió. Nadie los siguió. Pero sabían donde ir porque no seguían una voz humana sino un lamado interior más fuerte que el fuego mismo. Entonces la vision cambió como un vélo que se levanta lentamente. Me encontré. No seguían una voz humana, sino una lamada interior más fuerte que el fuego mismo. Entonces la vision cambió, como un vélo que se levanta lentamente. Me encontré ante un paysage complètement différent, un vasto campo abierto,
banado por la luz de un sol que no cegaba, sino que envolvia. En el centro, un árbol, pero no un árbol culquira. Sur ce indian una tierra que parecía hecha de luz, y su rama se extendió hacia el cielo como brazo en oración. Estaba cargado de fruto dorado y plateado, brillante pero no artificial. Era como si esos fruto estuvieran vivo, palpitante, listo para ser cosechado. Alrededor del árbol, la gente se arrodillaba anciano y joven, madre y joven, todo con la mirada puesta en lo alto, como si ese árbol fuera la respuesta a una larga espera. Nadie hablaba, pero él restaba saturado de alabanza. Cada respiración parecía un himno, cada silencio un acto de fe. Algunos se acercaron al árbol con cesta vacía. Recogieron los frutos con delicadeza, casi con asombro, como si supieran que el gesto era sagrado. Luego se los levaron a quien estaban cansado, herido, confundido. Y cuando la fruta tocó las manos de los afligido, algo extraordinario ocurrió. La luz de la fruta se reflejó en su rostro, y estos se transfiguraron. Las arrugas desaparecieron, las heridas se cerraron, los ojos recuperaron la vista. Fut sanación pura, sin palabra, sin receta, solo gracia, solo presencia. La voz regresó, esta velona de ternura, este mi remanente fiel. Estan arregado en la verdad. No serán desarregado, ni siquiera cuando la gran tormenta. Y esos frutos son mi promesa, bendiciones oculta reservada para quien andan en rectitud. Serán alimento en los días de hambruna, luz en la noche más oscura. Escuché, temblando. Fui testigo de un misterio tan grande que las palabras parecían demasiado pequeñas para contenerlo. Sin embargo, senti que lo que veía no era un futuro lejano, sino algo ya en marcha, la división, la batalla, la cosecha, todo ya había comenzado. Comprendí que no era solo un llamado a la oración, sino un llamado a tomar posición. El mundo estaba siendo zarandeado como el grano en una criba, y yo tenía que hablar. Tenía que advertir. Tenía que decirle a todo que el árbol es real, que los frutos existan, que la batalla es verdadera y que Dios busca a su guerrero, no a los perfecto, sino a los dispuesto. Pensé que la vision había terminado, que mi corazón, ya rebosante, por fin encontraría descanso. Pero me equivocaba. El espíritu no había cumplido su designio en mí. Era como si Dios estuviera grabando en mi alma lo que los labios humanos no puden expresar y lo que ningún ojo ternal puede soportar por mucho tiempo sin lograr. Me encontré en un paysage desolado, tan arido como una conciencia que ha olvidado la voz de su creador. La tierra estaba seca, agritada como piel vieja, y las gritas parecían heridas sin cicatrizar. Todo a mi alrededor hablaba de abandono. El cielo estaba gris, opresivo, y no había viento, ni canto de pájaro, ni sonal de vida. Era como si la esperanza misma hubiera huido de aquel lugar. Pero justo en medio de esa nada, sis un arroyo. Fluía lentamente, claro como el cristal líquido, y brillaba con una luz que no parecía venir del cielo. Era como si el agua emanara luz propia, y al observarlo, percibí que no era solo agua, era algo vivo, sagrado. Mi espíritu lo reconoció incluso antes que la voz lo confirmara. Esta es el agua de la vida. Junto al arroyo había una mujer. Estaba arrodillada, vestida con una túnica blanca y un velo que le cubría el cabello, pero con el rostro descubierto. Su rostro no era ni joven ni viejo, era eterno. Su ojos reflejaban la misma luz que el agua, y en su mirada no había miedo ni orgullo, solo paz, una paz tan pura que me hizo temblar. Con mano tranquila, sumergió una sencilla taza de madera en el agua y la levantó con cuidado, como quien levanta a un recién nacido. Luego, sin prisa, bebió. En el instant en que el agua rozó su labio, una suave luz se extendió por su rostro como si la gracia corriera por su vena. La tierra a su alrededor empezó a cambiar, las gritas se cerraron, brotaron brisna de hierba y el aroma de flores invisibles llenó el air,
como si el parezo exhalara suprimé aliento. Anton 6 le gar a otra persona, ombre y mujer, joven y viejo, con mirada atormentada. Alguno se tambaleaban como ebrio de pena, otro corrian impatiente. Todos se dirigiront à l'arroyo. Algunos se detuvieron, se arrodillaron y rezaron. Al bebé, au curio el mismo milagro, la luz los envolvió, sur ostro se relajaron y la desesperación se disipó. Pero otro se acercaron con arrogancia. Agarraron el aga con las manos sucia, sin respeto, como si quisieran poseerla. Al bebé, la escupieron de inmediato, gritando como si hubieran probado veneno. Huyeron, enfurecido, herido por el regalo que habían intentado tomar sin fe. La voz estaba futant solemne como un juicio, mucho acudant a mi gracia, pero poco la comprenden. Solo quien se dejan moldear, solo quien aceptant la humillación del corazón serán purificado. Los demás beberán, pero no reconocerán la fuente. Para elo, el aga sera amarga. Para los pequeños, sera dulce como la miel. Entonces la tierra tembló. Si un alnea que andia el globo entero, como dibujada por un dedo divino. Dividia el mundo en dos. A la izquierda, los que habían bebido con fe, su rostro eran luminoso, su paso ligero, su ojos llenos de silo. A la derecha, los que se habían negado, su cuerpo parecían agobiado por un peso insoportable. Su boca gritaban al silo, pero no escapaba ningún sonido. Eran prisioneros de su propia negativa. Y la voz dijo, esta es la separación que anuncié, no entre pueblo, ni entre cultura, sino entre corazón. Toda alma en este tiempo está llamada a elegir. Nadie puede permanecer en el medio. El tiempo de la neutralidad ha terminado. Mire esa división y mi corazón loro. Si a alguno aferrado a su pecado como una manta en medio de una tormenta. Otro caeront de rodilla, de jando que lágrima sera empaparant la tierra. Y cada lágrima que caía del lado de la luz producía una flor. Fu entonces cuando comprendí, cada decisión tomada en la intimidad del alma resonaba en la eternidad. Nada era invisible a los ojos de Dios. Nada era indiferente. Senti una vez más una urgencia que me dejó sin aliento. Tenía que gritar al mundo que la fuente existe, que el aga de la vida es real, pero que solo quien se despojan de su orgullo puden beberla sin quemarse. Y que la alnea es esa alnea luminosa que divide el mundo llano y algo que vendrá, ya está aquí. Está pasando ahora entre nosotros. Cree que, travers la séparation de corazón, nada podría conmover más profundamente. Ya me sentía traspasado, como si cada célula de mi cuerpo hubiera sido atravesada por un hilo de luz y dolor. Pero la visión no se apagó. Al contrario, pareció intensificarse, como si Dios presionara el corazón del mundo para extraer su último aliento, su última elección, su última oportunidad. Me encontré en un lugar complètement différent. Elle era dulce, envolvante, y sobre mí se abría un silo tapizado de estrella que nada tenían de ternal. No eran punto de luz distante, sino presencia viva, como ojos de ángel observando en silencio. Ante mí se extendía una mesa inmensa e infinita. No descansaba sobre el suelo, sino que flotaba, como suspendida entre el silo y la tierra. Estaba dispuesta con una belleza tan perfecta que una simple mirada bastaba para lenart, cáliz dorado, plato talado con símbolo celestial, fruta nunca vista, pean fragante que parecía recién partido por las manos de Cristo. El aroma de aquella mesa no era solo agradable, era recuerdo, como si cada caricia recibida, cada lágrima enjugada por Dios, cada perdón concedido hubiera tomado forma y sabor. Ali, alrededor de la mesa, había hombre y mujer vestido de blanco. No eran santos de un icono, sino persona real, rostro marcado, ojos profundo, sonrisa nítida. Algunos rezaban en silencio, otro cantaban, otro se abrazaban. Pero todo estaba impregnado de una alegría que no tenía origen humano. Fut la alegría de un hogar redescubierto,
de regresar despué de un largo exilio. Pero justo cuando mi corazón se envolvia en esa dulzura, la vision cambió. Me encontré en una ciudad. El contraste era brutal, edificio negro y retorcido que parecían haber brotado del suelo como espina. Las calles eran estrecha, sucia, iluminada por fría luz artificial. El era denso, impregnado de olor a hierro y humo. Y la gente caminaba encorvada, arrastrando los pies como si cada paso fuera una condena. Agarraban objetos rotos tierra, pedazo de plástico, celular sin vida, fragmento de espejo rotos en su brazo, como si el inútil se hubiera vuelto sagrado para él. Nadie levantó la vista. Nadie habló. Y cuando dos personas chocaron accidentalmente, retrocedieron como animal herido, incapaz de amar, incapaz incluso de reconocer la presencia del otro. Su boca murmuraban palabra confusa, pero su ojos estaban vacíos. Ya no había luz. Y la voz regresó, firme pero llena de compasión, este el destino de quien eligieron el mundo. Despreciaron mi banquete. Rechazaron mi invitation. Ahora se alimentant de hello que no los satisfasse. Estant le no, pero vacío. Senti que me derrumbaba por dentro. Era demasiada visión, demasiada verdad que el corazón humano no quiere oír. Pero el sonor no dejó de hablar. La puerta del banquete sigue abierta. Quien renuncie a su orgullo, quien abandonne la oscuridad, on puede entrar. On no es tarde. Todavía no. Y entonces algo milagroso. Algunos en la ciudad oscura se detuvieron lentamente, como si despertaran de una pesadilla. Levantaron la mirada. Una luz los rozó. Una sola mirada sincera al cielo fut suficiente, y fueron transportados, no por a la ni por viento, sino por pura misericordia. En un instant, estaban sentados a la mesa, su rostro iluminado como si nunca hubieran estado en la oscuridad. Pero no todo lo hicieron. La mayoría siguió vagando, incapaz de abandonar lo que los destruía. Y en su permanencia, en su aferramiento a lo que los extinguía, cis la mayor tragedia, la libertad rechazada. Comprendí entonces que cada elección es una semilla. Cada gesto, cada pensamiento, cada acto de amor o rechazo construit algo, una silla en el banquete celestial o una cadena en las calles de la desolación. Y el sonor, con una voz más tierna que nunca, dijo, mi amor no se retira. La puerta permanece abierta, pero no para siempre. Vení, vosotros que esté cansado. Vení, vosotros que tenéis sed. El lugar está listo. Y con esta palabra, me encontré en silencio, arrodillado, con el corazón como una lámpara encendida en la oscuridad. Sabía que tenía que decirlo, aunque se burlaran de mí, aunque me acusaran de locura. Porque había visto, y quien veía no puede calar. Cada visión que recibí me hacía más frágil y más fuerte a la vez. Era como si el sonor estuviera excavando profundamente, tocando los rincones más recónditos de mi espíritu, aquello que ni siquiera me había atrevido a mirar. Cree haber visto suficiente. Sin embargo, cuando la siguiente imagen se abrió ante mí, comprendí que el corazón de Dios tenía algo que mostrarme, algo sobre la lucha, no la de los ejércitos ternal hecho de fusil y trinchera, sino la verdadera guerra, la invisible, la eterna. Me encontré al pie de una inmensa montana. Su cima estaba oculta por una nube de luz no opaca, sino brillante, una nube que parecía cantar, como si el mismo contuviera un himno que solo el espíritu podía oír. A mi alrededor, había cientos de personas. Algunas temblaban de miedo, otras miraban la cima con ojos llenos de anhelo. Había quien se arrodillaban, quien se aljaban, quien se quedaban inmóvil, indeciso. Entonces oí la voz, la misma que me había acompañado desde el principio, pero ahora más íntima, casi susurrada dentro de mí. Asciende. Tu que tienes sed, ven tu que está cansado, descansa.
Pero recuerda esto, el camino e angosto, y no todo le garant a la cima. Ici c'est le camino. Era tortuoso, empinado, lleno de piedras afiladas y obstáculo. Alguno comenzaron con entusiasmo, pero después de uno paso cayeron, desanimado por. Con esfuerzo, otros se ayudaban mutuamente, extendiendo una mano para soportar el peso del otro. Y estos avanzaban lentamente, no con rapidez, sino con perseverancia. Cuanto más se acercaban a la cima, más parecían transformar su cuerpo. Su ropa se volvió más brillante, su rostro se aclaraban. El miedo dio paso a una profunda paz. Cuando mi mirada se desvió más allá de la montana, sis otra escena, una isla pequeña, rodeada por un mar tempestuoso. Ola imponente rompió por toda parte. El cielo estaba negro. Los relámpagos atravesaban las nubes, pero la isla permanecía en calma. En el centro, un grupo de personas rezaba. Alguno estaban arrodillado, otro con los brazos en alto. Nadie gritó, nadie huyó. Su silencio era más poderoso que la sola. Oraban con la fuerza de quien lo han perdido todo, pero han encontrado lo único que importa. Del mar emergió una criatura aterradora, un ser de sombra con ojos rojos como brasa y movimiento antinatural. Avanzaba hacia la isla con furia, como si quisiera destruir esa pequeña comunidad. Pero al acercarse, algo sucedió. De la oración de los fieles surgió una luz, no una lama ni una explosión, sino una vibración pura e intensa que ahuyentó la oscuridad. El monstruo lanzó un grito inhumano. Era odio. Era dolor. Era rabia. Y luego retrocedió como si él hubiera atravesado una espada invisible. La voz dijo, esta es la batalla espiritual. No se lucha con las manos, sino con la fe. No se gana con la fuerza, sino con la entrega a mí. El mal avanza, pero nada puede contra la luz de mi espíritu. Y mientras observaba, la isla empezó a cambiar. Se ensanchó, se expandió, se convirtió en un continente, luego en una llanura, luego en una cordillera. Cada vez más gente se unía a esa comunidad. Eran hombre y mujer de todos los pueblos, de todos los idiomas, nino jugando, anciano cantando, joven trabajando con alegría. No había muros, ni miedo, solo una presencia constante, invisible pero tangible, la de Dios. Pero en los confines de ese bandito territorio, el mundo en gemia. Si ciudad derrumbars, guerra estalar, grito que se mezclaban con el sonido de los escombros. El mal no había sido derrotado, pero sí contenido. Ali, en el corazón de aquel pueblo fiel, ardía una lama. Y esa lama era la prueba de que Dios no había abandonado la tierra. En ese momento me di cuenta de que esta comunidad era la señal, la prueba de que las promesas de Dios siguen vigentes, de que él no miente. De que quienes oran, amant y permanecen fieles se conviertan en pilar de luz en un mundo oscuro. Que de rodilla incluso en la vision, il aurait. Porque no era un sueno, no era un símbolo. Era la realidad, oculta, silenciosa, invisible, pero real. Y yo, una pequeña monja, acababa de ver el corazón viviente de la esperanza. Pensé que la vision había terminado. Pero entonces, suavemente, como si una madre despertara a su hijo en del amanecer, fui atraído hacia una última revelación. Me encontraba en una ciudad hecha de luz, no de materia. Su calles brillaban como cristal dorado, reflejando el corazón de Dios. La alegría irradiaba desde la tierra. Sin muros, sin miedo, sin puerta cerrada. Solo paz. En el centro, una fuente se alzaba como una columna de agua viva, derramando luz de arcoiris. Cada gota expresaba amor. Cada aliento era alabanza. Entonces la voz dijo, este el hogar de los fieles, de los que eligieron la luz cuando el mundo eligió la oscuridad. Aquí, ya no hay dolor. Toda lágrima ha sido enjugada. Sis un trono vacío, pero rebosante de majestad.
Angeles elo rodeaban, silencioso pero cantando con todo su ser. La voz volvió a hablar, el trono está listo. Todo está preparado. El tiempo está cerca. Mi pueblo no tiene nada que temer. Entonces vislumbro la tierra renovada, verde, alegre, plena. Los niños riront. La création se regocijó. Y entonces llegó el gran momento, una luz atravesó el cielo y la voz de claro, el tiempo se ha cumplido. Ahora hago nueva toda las cosas. Y así, sin más, volví a la capilla. Rosario en mano, vela encendida. El mundo seguía igual, pero yo no. Había visto. Había oído. Y ahora soy testigo. Así que elo digo con todo mi corazón, no esperen una segunda oportunidad. La nea ya está trazada. La separación ha comenzado. Elige ahora, antes de que la luz regrese a revelarlo todo. El trono está listo. El camino está abierto. El que tenga oído para oír, que oiga. Lo he visto y ya no puedo calarme. Si sentiste que este mensaje te habló directamente al corazón, escribe amenant los comentarios como tu forma de decir, te escuché, sonore. No olvides suscribirte y tocar la campanita para no perderte las palabras diarias que desafiant, inspirant y despiertant tu alma. Y si al ver este video te viene a la mente alguien que ama, comparte-lo. AVC, un solo mensaje puede cambiar una vida, y quizás tu quien Dios. Que Dios te bendiga. Visto, amado y nunca está solo.